con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el poderoso CONEP. ¿Está bien? Poderoso. Yo creo que eso es demasiado. El tradicional CONEP. El superpoderoso CONEP. Pero no creo, no el creo. superpoderoso. César. Mitos. César, estamos en un tiempo en que estamos hablando de reformas. El presidente ha dicho que antes que la reforma fiscal va a enviar la reforma constitucional al Congreso, la va a socializar con diferentes sectores, pero sabemos que los diferentes representantes de los grupos empresariales, de universidades, de grupos de economistas, están haciendo sus propios estudios. ¿Por dónde anda la investigación del CONEP en torno a la reforma fiscal que necesita la República Dominicana? No solo la que quiere el gobierno, sino la que necesita la República Dominicana. ¿Y qué tan preparados estaban ustedes para que cuando llegue el momento sentarse a dialogar con el gobierno y decirle, bueno, ustedes están pidiendo esto, pero nosotros no entendemos que esto es lo que conviene a la República Dominicana? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la posición de ustedes? Cuando uno ve los sorpresivos acontecimientos de este fin de semana en Estados Unidos, que nadie se lo hubiese imaginado en pleno siglo XXI que este tipo de cosas estén pasando. Cuando uno ve los últimos resultados electorales en toda nuestra región, cuando ve lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica, uno debe hacer una pausa en el camino y decir, mira, lo que se ha construido aquí en la República Dominicana es algo importante. Es un país que goza de estabilidad política, es un país que ha tenido un crecimiento económico inclusivo ya de décadas, y es un país donde se respira y vivimos en un ambiente de paz social. Eso que hemos construido, y más en un ambiente tan convulso, debe ser preservado. Por eso quizás el momento es el propicio para pensar no solamente en dónde estamos ahora, ni con eso ser complacientes, sino mirar al futuro y ver cuál es la República Dominicana que queremos construir. Hablar de reformas no es malo. Hablar de reformas, nada es estático. Y de hecho, los cambios estructurales que se requieren en la República Dominicana conllevan un proceso de reflexión, de diálogo, de concertación. Y por eso nosotros lo que estamos es más que listos a participar en cualquier convocatoria que se realice, en el momento que se realice, precisamente para plantear algunas ideas de cómo debe ser esa República Dominicana del futuro. Esa República Dominicana del futuro tiene un costo y debemos pensar de qué tamaño es esa República Dominicana que queremos, cuánto cuesta tenerla, y en consecuencia, de dónde vendrán los recursos para poder financiarla. Ese es el ejercicio que nosotros hemos estado haciendo y esperamos ser convocados. Ya ustedes adelantaron, escúchame, Omar, ustedes adelantaron que hay que pensar en revisar el déficit en el sector energético, el hoyo energético, que es de unos 1.500 millones de dólares. Esta semana nosotros conversábamos con el decano de Economía de la UAS. Ellos tienen un proyecto casi listo. Hay muchos sectores haciendo proyectos. Ellos hablaban de que el gobierno tiene que tener mucho cuidado en hacer lo que regularmente se hace cuando se habla de reforma, que es siempre gravar los mismos sectores. Y ellos dicen que quizás sea hasta innecesario pensar en grabar nuevos sectores, sino tratar de cobrarle a empresas que no se han formalizado y que pudieran formalizarse con una estrategia bien montada. Y hablan del monotributo que se aplica en otros países. Creo que citaba Uruguay, creo que Argentina, citaba otros países. ¿Creen ustedes que aplicar el monotributo, eficientizar el cobro de los impuestos que tenemos y quizás, como bien plantea la UAS, ampliar el ITEVI sin tocar sectores como el de los medicamentos, el de algunos alimentos, y creo que citaba también el de la salud? Bueno, citaba 2 o 3 sectores. Bueno, la educación. ¿Creen ustedes que con eso se pudiera resolver sin la necesidad de tocar a sectores como la clase media y algunos sectores productivos que siempre miramos hacia ellos para buscar los ingresos que necesita el Estado? ¿Pudiera salvarse la situación sin que sea una reforma tan amplia? Yo creo que cuando se produzca la convocatoria será interesante el diálogo por la cantidad de aproximaciones y estudios, ideas que se están planteando. Vámonos a cosas objetivas. Si nosotros vemos la República Dominicana del año 2024 y vemos el presupuesto de la Nación presentado y que entró en vigencia a partir de enero de este año, se proyectaba que los gastos que se tendrían que hacer rondan un 19% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, los ingresos proyectados rondan un 16% de nuestro Producto Interno Bruto. Es un déficit. Entonces, sin nosotros ponerle un dedo a nada, ya estamos empezando el año con un déficit de un 3% de nuestro Producto Interno Bruto.
Cuando vemos con más detalle ese presupuesto, nos damos cuenta de que 5 partidas se llevan el 85% del presupuesto. Esto quiere decir que entre educación, los subsidios sociales, el sector salud, el interés de la deuda y el subsidio al sector eléctrico, se fue el 85% del presupuesto. ¿Y qué ha ocurrido en este país? Bueno, después de la pandemia, el gasto corriente ha aumentado de manera importante y el gasto de capital se ha reducido. Entonces eso hace que el gobierno tenga menos recursos para hacer obras e infraestructura. Sin embargo, los ingresos, ese que yo decía que era el 16% de nuestro Producto Interno Bruto, el 93% son los impuestos, que son los más seguros, los otros son variables en el tiempo. Por eso cualquier discusión tiene que tener en cuenta, y de ahí en adelante entonces ya vendrían las proyecciones, las interpretaciones. Esa es la realidad. Eso que yo acabo de decir son los números tal cual. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos ponemos a ver el tema del gasto, nos damos cuenta de que, y pongo un solo ejemplo, el sector eléctrico. Hace unos días el CONEP celebró su aniversario y yo me puse a buscar algunos papeles viejos y me encontré con una presentación del año 2004. Recordemos ese momento, la transición del presidente Mejía al presidente Fernández, acababa de pasar la crisis de los bancos y los problemas estructurales eran prácticamente los mismos que tenemos ahora. La diferencia es que los números se han multiplicado y triplicado. El sector eléctrico en aquel momento arrojaba pérdidas de 500 millones de dólares. Hoy esas pérdidas se proyectan en 1.500 millones de dólares. Pero el presupuesto de ese año era casi la mitad de que es hoy. Sí. Sin embargo, por no tomar las medidas en el tiempo que hemos tenido que tomar, estos problemas se han agravado. Me voy a algo más fresco. Entre enero y abril del año pasado, las pérdidas de las distribuidoras eran 394 millones de dólares. Enero y abril de este año son 524 millones de dólares. Si nosotros entendemos que posiblemente el verano, con el calor, el consumo de energía, aumentan las pérdidas, posiblemente nos colocaríamos en 2.000 millones de dólares al finalizar este año. Wow. El sector eléctrico por sí solo es una reforma. Sin embargo, no serían recursos que entrarían de manera inmediata al gobierno para poder disponer y realizar las obras que tiene que realizar. Pero es imposible tener esta discusión de manera separada. Por eso hemos planteado de que el momento es propicio para discutir y concertar un verdadero pacto de nación, no solamente viendo el aspecto tributario de las recaudaciones del Estado, cuánto yo pago mucho, pago poco, no, sino en qué es que lo estoy gastando y cuánto yo necesito para poder mantener ese país que nosotros queremos. Nosotros hemos dado grandes saltos en muchos órdenes de la vida. Desde fuera a veces nos ven esa luminosidad. Dicen que nos acompaña desde la creación misma de la República un pesimismo y tenemos hasta autores, libros sobre todas esas cosas. Pero la realidad dice que hemos producido cambios importantes, hemos generado grandes riquezas, que no esté bien distribuida. El modelo económico ha dado resultados. Como dijo recientemente, hace un tiempo no tan lejano, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, el modelo económico ha funcionado. Lo que debemos revisar es quizás la forma en que se distribuye la riqueza, mejores salarios, que funcionen los servicios, que el que paga impuestos vea los resultados, que usted se detenga en un semáforo en rojo y ve cómo se van en rojo los motoristas y otros conductores de vehículos, porque no hay una autoridad. El Estado ha perdido, digo yo, eso que es fundamental, el concepto del monopolio de la fuerza. Esto es que un Estado responsable de gestionar en un territorio determinado, República Dominicana, digamos, que haya orden, que lo que está en la Constitución y en las demás leyes se cumpla. Pero eso pasa en el que evade impuestos. Tú vas a un restaurante, te llevas una comida y te dicen que no te pueden dar comprobante fiscal, pero te ponen el 18% del ITEVI. Y tú dices, ¿pero dónde está? No, es que no podemos, que ya le estamos bajando el 10% de impuestos. No, eso es si yo me siento para los mozos. Pero hay trucos, hay ilusión, hay muchísimas cosas que pasan. Se ha perdido eso y un empresario me lo comentaba ayer domingo. Óyeme, se ha perdido el orden. Hemos caído casi en un caos general.
¿qué va a hacer la República Dominicana frente a esto? Y no quiero ser pesimista, yo soy de los que creo que somos una sociedad grande y que tenemos muchas oportunidades y que nos acompaña hasta la misma condición de ser parte de una isla que está centrada en el Caribe, muy cerca de muchas cosas importantes que nos hacen atractivos para destinos de inversión extranjera que por algo llegan. El que coloca su dinero para negocio no va por amor al arte, va porque tendrá un retorno asegurado de esa inversión. Yo peco por ser optimista, así que me distancio de ese grupo de pensadores y de ciudadanos dominicanos que usualmente ven el vaso medio vacío. Yo, por el contrario, creo que la República Dominicana ha sido un caso de éxito. Su modelo de desarrollo puede ser un ejemplo para toda la región. Sin embargo, tenemos brechas importantísimas. Nosotros planteamos el año pasado de que cuando celebramos la convención empresarial, de que ya no solamente era medir el desarrollo económico de nuestro país, sino al mismo tiempo y al mismo nivel el desarrollo social. Porque hemos visto muchos países de la región, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, que parecían ser un modelo de desarrollo interesante. Sus indicadores macroeconómicos iban por las nubes. Sin embargo, la presión social que aumentaba en la medida que desatendían las necesidades de la población, se convirtieron en la razón perfecta para una bomba que hoy hemos visto cómo ha colocado esas naciones. En República Dominicana es muy diferente. Y en República Dominicana tenemos todas las condiciones para poder seguir avanzando. Pero tú mencionas, Geomar, algunos temas que son trascendentes y que deben ser relevantes en las discusiones que vienen. Uno de ellos es precisamente ese de la informalidad y otras fallas estructurales que tiene el sistema. Si nosotros vemos el escenario actual sin reforma y vemos el ITEVIS, que es 1/3 de las recaudaciones de este país, imaginémonos que no se amplía la base, no se aumenta la tasa. De lo que el Estado podría percibir al día de hoy, solamente están entrando de cada peso 34 centavos. Hay 18 centavos que no entran de cada peso porque hay algún tipo de régimen especial con algún tipo de exoneración, pero el resto no se percibe precisamente por informalidad, contrabando, evasión, competencia desleal. Entonces, esa realidad también hay que enfrentarla y abordarla con mayor eficiencia recaudatoria. Sin embargo, cuando vemos el impuesto sobre las rentas, sobre todo de las empresas, nos damos cuenta de que de cada peso está entrando un 62 centavos. Entonces, esas debilidades que tenemos nosotros por delante debemos combinar cualquier ajuste que se vaya a hacer en la matriz como tal, pero al mismo tiempo logrando mayor eficiencia para obtener los recursos necesarios para poder satisfacer estas necesidades sociales. César, según los números, según las estadísticas, el 85% de las pequeñas y medianas empresas son informales. ¿Cómo tú crees que abordarla, a regularizarla sin tener que apretar en la tuerca? Cualquier propuesta de reforma debe reconocer esa realidad y debe orientarnos a través de un sistema que sea más ágil, que sea más fácil, que sea más comprensible. ¿Por qué son informales esas empresas? Hay una encuesta muy reciente del Banco Central que arroja data interesante. En algunos casos porque hay una conducta dolosa como tal, no lo desconozcamos. Pero en otros casos es o porque los procedimientos son complejos, o porque los costos son altos, o porque el costo de la informalidad es más efectivo que el costo de la formalidad, y por eso entonces se empujan hacia la informalidad. Yo creo que nuestra economía debe acelerar esa transición. Hay iniciativas interesantes, por ejemplo, la facturación electrónica. La facturación electrónica ahora en esta fase cumpliría el 90% de los grandes contribuyentes, pero ahora entramos en los medianos, en los pequeños y en los micros. Eso que se mencionaba hace un momentito de un posible monotributo en el cual se entienda de manera más fácil cuánto es que yo tengo que pagar y qué representa eso, podría contribuir precisamente a disminuir estos niveles. Pero mientras tengamos una economía en la cual su 57% es informal, muchos de estos retos se hacen todavía más grandes. Contrario a lo que piensan muchos pensadores, yo creo que la República Dominicana ha demostrado hasta dónde es resiliente. La independencia de 1844 fue un acto de resiliencia. El pago de la deuda externa en un momento determinado, el enfrentamiento a las intervenciones norteamericanas fueron actos de resiliencia. El impedimento de que nos anexáramos a España fueron actos de resiliencia. El enfrentamiento a los resultados de lo que fuera el paso del huracán San Zenón, el ciclón San Zenón por el país, fueron actos de resiliencia. Es decir,
El dominicano está aposentado, fundamentado en ser resiliente, en reponerse frente a la calamidad y a las dificultades. Tenemos una situación ahora que amerita reformas estructurales. El CONEP acaba de plantear que esa paz social que se ha construido de cara a lo que pudieran ser reformas estructurales requiere de concertación. Ahora, el CONEP, ¿qué está dispuesto a sacrificar por esas reformas estructurales sobre la base de la paz social, entendiendo que el CONEP es parte de los evasores? Cuando digo que es parte de los evasores, no digo el CONEP como institución, sino de su componente en la evasión fiscal. Hay industriales, empresarios, industriales, zona franquero, comerciantes. Muchos de esos que evaden el pago de impuestos son parte del CONEP. Pero también el CONEP es productor de riquezas que convienen al desarrollo y al país. Aporta. No solo se le puede hablar de lo que tiene que ver con la evasión, sino también hay que verlo como lo otro, que es uno de los que más aporta y ha aportado, no solo en términos de riqueza, sino también en el sentido de la institucionalidad del país. Ha estado en primera fila en pro de la institucionalidad del país. Eso también hay que reconocérselo al CONEP. Frente a este desafío, porque es un desafío no solo al gobierno, es un desafío toda esta reforma, empezando por la fiscal, es un desafío al gobierno, es un desafío al PRM, es un desafío a los industriales y empresarios y a los comerciantes, es un desafío al pueblo dominicano que va a tener que pagar también por esa transformación. ¿Qué está dispuesto a dar, a entregar, a aportar en el sentido del sacrificio el CONEP? Yo escuché con atención el planteamiento porque quería ver dónde íbamos a terminar. Y lo primero que debo hacer es aclarar y que quede bastante claro de que el CONEP ni defiende, ni encubre, ni promueve evasión, ni ninguna modalidad de comercio ilícito. El CONEP al día de hoy está conformado por 68 empresas, 78 asociaciones que representan a su vez 60,000 empresas de este país. Y bajo nuestro código de ética, bajo nuestros principios, bajo nuestros estatutos, ninguna de esas conductas son aceptables. De hecho, no hay ninguna empresa del CONEP que se encuentre bajo un sometimiento o una acusación de la que usted ha planteado. Entonces, yo creo que hablar de que el CONEP representa evasores o que representa algún tipo de otra modalidad incorrecta de conducta no es lo apropiado. Habiendo dicho eso, evidentemente estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que ameritan las circunstancias y ser parte de esta conversación de una manera proactiva y propositiva. Nosotros muchas veces también relajamos algunas de los términos y las situaciones estructurales que tenemos. En República Dominicana, el gasto tributario, es decir, el dinero que el Estado deja de percibir porque existe algún régimen especial que ofrece algún tipo de exención en los impuestos, ronda el 4.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, el 57% de eso es ITEVIS y el 40% es ITEVIS a personas físicas. Luego, cuando nosotros vamos bajando la escalera, nos encontramos efectivamente que hay regímenes como la zona franca, como el sector turismo, como el sector de las energías renovables y así sucesivamente, que también reciben algún tipo de exención por parte del Estado como un mecanismo para su desarrollo. Esto no es un invento de la República Dominicana. Eso ocurre en muchas otras jurisdicciones y es parte de la dinámica económica. Esos regímenes especiales, que estamos convencidos de que muchos de ellos lo que han traído al país es oportunidades de mayor desarrollo. Tomemos la zona franca. Las zonas francas generan al día de hoy cerca de 200,000 empleos. Generan al día de hoy alrededor del 60% de las exportaciones de este país. Se han diversificado y han evolucionado de textiles y calzados a hoy ser productores con mayor valor agregado en nuestra oferta exportable. Entonces, que sea sagrado, que no se pueda tocar el régimen de zona franca, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que de manera objetiva coloquemos en una balanza y veamos ese gasto tributario, lo que pueda representar, esa inversión que se ha realizado y lo que está generando hoy en el país y sobre todo
lo que están haciendo otros países allá afuera, porque hoy en día instalarse para una multinacional en un país o en un otro está a un clic de distancia, depende de las condiciones que se le ofrezcan. Entonces, estamos dispuestos a acudir a la convocatoria de diálogo de manera propositiva y proactiva para ser parte de esta discusión y que esposemos juntos la República Dominicana que queremos. La semana pasada creo que fue que usted lo visitó una comisión del gobierno dominicano para presentarle el plan Meta 2036. Eso es el Estado dominicano que busca duplicar el Producto Interno Bruto para 2036. ¿Es lo correcto? Y si ahí en ese encuentro que ustedes tuvieron con funcionarios del gobierno, o ellos con ustedes, se habló ya de la reforma fiscal y de la reforma constitucional. Esta es una iniciativa del gobierno dominicano y estuvimos abiertos a escucharla. Es una meta sumamente ambiciosa, el que en los próximos 12 años la República Dominicana pueda duplicar su Producto Interno Bruto. Eso conllevaría un crecimiento anual alrededor de un 6% de nuestro Producto Interno Bruto, que inclusive ha ido por encima de lo que ha sido el promedio de los últimos años. De que es posible, sí es posible. De que es un reto mayor, también lo es. Y lo que está detrás de esta meta tan ambiciosa son precisamente priorización de sectores, reformas estructurales que permitan acelerar lo que tenemos por delante y, claro, las condicionantes de un ambiente externo volátil y cambiante en el tiempo. Ofrecimos todo nuestro respaldo a ser parte de la conversación y también de la acción que se requiere. De hecho, estamos pendientes a presentar una retroalimentación que permita el enfoque prioritario de los sectores que se han identificado, y el hecho de que podamos ver al futuro y trazarnos metas de este tipo es algo positivo. Pero también la semana pasada nosotros estuvimos con el Fondo Monetario Internacional y recibimos a la misión del fondo que se encuentra en el país el pasado viernes. Fue una conversación bastante fluida, respondimos la mayoría de las interrogantes que planteaba el fondo y de hecho también hicimos y formulamos preguntas al fondo, sobre todo porque el alcance de su misión le toca ver países muy distintos al nuestro con otro tipo de retos. La valoración de las políticas macroeconómicas y monetarias en nuestro país ha sido positiva. Los retos por delante, lo hemos venido hablando en esta mañana y todos lo sabemos. Y por eso, de manera objetiva, con la cabeza fría, debemos abocarnos a tener las conversaciones que tengamos que tener y estar optimistas con esto. César, 3 cosas. Uh-huh. ¿Cuál fue el mayor interés mostrado por el fondo en las conversaciones con ustedes? El fondo siempre tiene su dinámica. En primer lugar, evaluamos el año 2023. Uh-huh. Recordemos que fue un año de picos inflacionarios en el cual hubo medidas de coyuntura que permitieron inclusive que la República Dominicana pudiese controlar en un tiempo prudente las altas olas inflacionarias. Eso nos llevó de políticas expansivas que tuvimos en la pandemia a políticas más restrictivas y de una forma u otra también impactó en el crecimiento que tuvimos en el año 2023. Lo segundo que ellos preguntaron fue precisamente del ambiente de confianza, de qué capacidad tenía el sector privado de poder seguir haciendo las inversiones requeridas, y se le confirmó también que eso existe y discutimos y vimos las proyecciones de la Convención Empresarial para los próximos 4 años y luego vimos también los temas estructurales. Vimos este tema del sector eléctrico, sector educativo, tema fiscal y conversamos al respecto. Entonces, voy a una pregunta que es doble. ¿Cree usted que la eliminación del anticipo que ha estado en la agenda del país por muchos años debe estar en la mesa al momento de discutir las reformas? 1. Y lo otro es, Antonio Siriaco, de la Facultad de Economía de la UAS, decía, y lo cito porque ellos tienen un proyecto ya elaborado y dicen que lo van a presentar, dice que la mayor evasión se da en el impuesto sobre la renta y que una fórmula que pudiera ayudar a reducir los niveles de evasión sería cambiar la forma en que se calcula el impuesto sobre la renta. Usted lo conoce más que yo, porque lo que se hace es que te reconocen los gastos y esas diferencias que supuestamente son tus ganancias, en función de eso te cobran el impuesto sobre la renta, que es un 27%. Él dice, bueno, se pudiera hacer un cálculo de que los mismos que tú estás pagando por el 27% que te calculas, se te pudiera cobrar por
por la cantidad que tú has devengado, por la cantidad que has vendido. Yo le decía, bueno, pero sería como penalizarte. Dice, no, es que en lugar de cobrarte el 27 por esa diferencia, te cobramos los mismos que tú vas a pagar por ese 27, pero en función de todas tus ventas. ¿Cree usted que sería una fórmula viable esa? Yo creo que la primera respuesta aplica a ambas, y es que todos los temas que tengan que ver con la fiscalidad en nuestro país y los aspectos tributarios deben ser parte de la conversación de manera integral. Si no, nos daremos cuenta de que este muñeco, si le quitas por un lado, se te desarma por el otro. El tema, por ejemplo, del anticipo fue una medida de coyuntura. El anticipo no estaba llamado a permanecer y en el tiempo ha generado un efecto adverso, sobre todo en micros y pequeñas empresas. Pero eso ha pasado en muchas ocasiones en nuestro país, que tomamos medidas por una coyuntura en particular y luego permanecen en el tiempo. El puente flotante del río Sama. Por eso ahora, no, y hay muchísimos, sobre todo en materia tributaria y el de las transferencias, hay varios que vienen a resolver una coyuntura y después realmente permanecen. Por eso el abordaje debe ser integral. En cuanto al impuesto sobre la renta, igual, o sea, debemos prever no generar los mismos efectos adversos. ¿Pero usted está conforme con esa fórmula de calcular el impuesto sobre la renta? No conozco la del profesor Siriaco. ¿Cómo se calcula? ¿Usted está conforme cómo se calcula el impuesto sobre la renta? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo, nuestra tasa no es la más baja, tampoco es la más alta, pero estamos por encima de la media de la región. Es decir, aquí no se paga poco. La tasa aquí del 27% no es baja. Y cuando vamos a la eficiencia recaudatoria también nos damos cuenta de qué representan los grandes contribuyentes. Ahora bien, lo que hablamos hace un momentico, esta es una mesa de sacrificios, de plantear sobre la mesa qué es lo que se quiere y poder entonces discutir de manera objetiva lo que tenemos por delante. César, con la construcción de la señora Punta Catalina, el sector eléctrico supuestamente está avanzando, tanto así que le deja ganancia al Estado, al gobierno. ¿Usted cree prudente volver a soñar o es un atrevimiento la privatización? Veámoslo por partes. Vaya directo a la propuesta de Celso. Yo tengo la ventaja, César, que nada más se habla dominicano. Fue un slider que le tiró. No, lo que pasa es que la respuesta, que es afirmativa, debe ser vista desde diferentes ángulos. Nuestro sistema, y pasa igual que con el sistema político, nosotros aquí hemos tenido elecciones juntas, elecciones separadas, con voto directo, con voto... Nosotros hemos tenido aquí de todo. Y no hay un modelo perfecto, ¿verdad? Sí. Bueno, con el sector eléctrico igual. Nosotros tuvimos un sector eléctrico centralizado en el Estado, completamente privatizada una parte, otra no, capitalizada, participación conjunta. ¿Cuál es el esquema que nosotros tenemos ahora mismo? En la generación, donde hay una participación público-privada, y posiblemente es la alianza público-privada más exitosa que se ha tenido aquí, porque primero son empresas eficientes, el Estado recibe el rendimiento de esas inversiones y participa en su gestión, y se ha mantenido un equilibrio. Al día de hoy, la República Dominicana en generación va bastante bien. Nuestra matriz se ha ampliado, se ha diversificado a fuentes de energías renovables y es algo positivo. Ahora, ¿dónde está el problema? En la distribución. Y nosotros, cuando se firmó el pacto eléctrico hace apenas 3 años, las pérdidas de las 3 distribuidoras rondaban un 30%. Hoy en día, las pérdidas de las distribuidoras rondan un 40%. Entonces hay diferentes cosas. Pudiésemos pensar en algún esquema mixto o híbrido de participación público-privada, eso es algo, pero hay medidas inmediatas más urgentes y necesarias, y es que hay que despolitizar la gestión de las EDES. Nosotros necesitamos gestores eficientes orientados a resultados que puedan recobrar la operatividad y la eficiencia de estas empresas y no generar el hoyo que se está generando. Pero no necesariamente el sector privado tiene que administrarla. No necesariamente. Porque el sector público ha demostrado eficiencia también en muchos ministros, en muchos funcionarios. Sí, lo que sucede con el sector eléctrico y con la gravedad de la situación eléctrica en materia de la distribución es que conllevará una efectiva gestión, al mismo tiempo las inversiones necesarias para poder adecuar la plataforma de distribución que tenemos. Entonces, evaluar la participación público-privada es una opción, pero estoy completamente de acuerdo de que no necesariamente es la única opción. Lo que no puede seguir es la distribución eléctrica en las condiciones que está el día de hoy. Pues salió bien, Gustavo. Asumiendo el planteamiento de que la membresía del CONEP no evade, es decir, los empresarios industriales que pertenecen al CONEP, ninguno
comete evasión, uno quedaría con la tarea pendiente de determinar quiénes son los que evaden en el país. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es la siguiente. Así como le preguntaba, ¿qué aportaría el CONEP como sacrificio? ¿Qué es lo que ustedes entienden que debe aportar el gobierno central como sacrificio frente a esto? Un gobierno que tiene gastos corrientes en demasía, que tiene una empleomanía en demasía. Cuando estamos hablando del Estado. Gasto corriente en sueldos y sobresueldos. Una cuestión descomunal. Descomunal cuando uno lo ve respecto a lo que significa eso como porcentual del Producto Interno Bruto. Que tiene una cantidad de subsidios, solo uno de los cuales, de los 200,000 millones que procura recabar el gobierno con una reforma fiscal, 90,000 se corresponden con el subsidio al sector eléctrico. Entonces, ¿qué ustedes ven de las cosas que tienen que reajustarse, que debería ser el sacrificio del gobierno de cara a una reforma fiscal? Definitivamente poner atención al gasto. El gasto, estamos de acuerdo en que el gobierno tenga mayor capacidad para aumentar su gasto de capital, de que el gobierno pueda hacer obras, inversiones, desarrollo. Sin embargo, que le ponga atención a dónde están los hoyos que tenemos por delante. Sí. Está el tema del sector eléctrico, que creo que ha sido ampliamente conversado en esta mañana. Nosotros vemos oportunidades de mejora y eficientización en el sector educativo y en el marco de esta conversación desde el punto de vista fiscal, porque la otra conversación, una tarea pendiente, es cómo vamos a lograr los niveles de calidad educativa que requiere la República Dominicana y preguntarnos de qué ha servido el que en los últimos 12 años el 26% de nuestros ingresos han estado destinados al sector educativo. Entonces, precisamente parte de las cosas que tenemos que plantear es cómo lograr que el Estado sea tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. César, en ese orden, para la transformación de esos elementos estructurales del país, dado que ha habido una transformación de la economía en donde ya no dependemos de un solo sector, sino que hay una interacción de sectores que aportan al desarrollo de la economía de manera tal vez desequilibrada en veces. Ahora no dependemos solo del turismo, no dependemos solo de zona franca, no dependemos solo de la industria, del empresariado, sino que tenemos aporte en términos de desarrollo de diferentes sectores. Ustedes como CONEP, ¿han elaborado algún plan para el fortalecimiento de sectores económicos de cara al desarrollo, más allá de la reforma fiscal? Sí, y definitivamente el potencial de los distintos sectores no es el mismo. Hay algunos con mayor o menor potencial. Las conclusiones planteadas en la Convención Empresarial precisamente lo que hacen es resaltar la diversificación de nuestra economía y procurar fortalecerlo. ¿Por qué? Nosotros hemos visto otras economías de nuestra región que han puesto los huevos, quizás por razones naturales y otras por razones estratégicas, en una sola canasta. Y cuando falla ese sector, se desploma la economía. Nosotros vemos países de Sudamérica que han crecido a doble dígito su Producto Interno Bruto en momentos en que las materias primas han estado en precios altos, pero al año siguiente caen significativamente. Nosotros hemos visto lo que ha ocurrido en los países de Centroamérica. Y no hay otra economía de nuestra región que tenga el nivel de diversificación que tiene la nuestra. Y cuando vemos la diversificación por sectores, también vemos cómo han evolucionado. Hablamos hace un momentito de las zonas francas, pero hoy no es lo mismo en el sector servicios, nuestro sistema financiero. Nuestros bancos hoy son más sólidos, más regulados que lo que fueron al momento de la crisis del año 2003. Cuando nosotros vemos nuestro sector industrial, el comercio, la inversión extranjera presente en el país, el potencial del sector minero, el turismo, definitivamente es una economía que promete mucho futuro. César, ¿hasta dónde a ustedes le importa, le interesa y le preocupa que el presidente vaya a hacer un cambio a la Constitución? Han habido dos momentos de cambio históricamente en nuestro país a la Constitución. Muchos cambios a la Constitución, pero en dos circunstancias. Una de ellas es en momentos de crisis, en crisis política, que la salida ha sido precisamente ajustes a la Constitución, y otros han sido a través de procesos de consulta, de concertación, de reflexión en torno a qué se necesita. En el tiempo ha demostrado que el segundo
es el que ha tenido mayor efectividad y permanencia en el tiempo. El presidente ha planteado públicamente algunas de las pinceladas de por qué quisiera reformar la Constitución. Sin embargo, la semana pasada ha dicho que presentará con mayor detalle ese proyecto en los próximos días. Evaluemos cuáles son esas prioridades y si las condiciones políticas y la concertación requerida para poder ajustar la Constitución está en el momento indicado, y sobre la base de eso avancemos. El planteamiento ha sido, y quizás con esa parte termino, que lo veamos desde una óptica de un pacto de nación. Cada uno de estos temas se conectan de una forma u otra, y poder mantener y mostrarle al mundo lo mejor que tenemos conlleva ese nivel de visión. César, finalmente, ayer Milton Ray Guevara, expresidente de la Corte Constitucional, presidente ad vitam, creo que... Del Tribunal Constitucional. Emitió una nota de prensa con diferentes enfoques, pero me llamó mucho la atención la parte laboral. Recuerde que Milton fue ministro de Trabajo, conoce mucho el código. Ustedes han dedicado horas y horas de conversaciones con el sector sindical, con diferentes sectores, tratando de llegar a algún acuerdo en la revisión del código laboral de la República Dominicana. Sin embargo, hay algunos puntos que han parado esas discusiones, y uno de ellos es la cesantía. Decía Milton Ray Guevara que tocar la cesantía sería perder la paz laboral en la República Dominicana. ¿Qué cree usted de ese planteamiento de Milton Ray? Yo creo que un código del año de 1992 aplicado en el año 2024 no tiene sentido. Ese es un código de un país que ya no existe, modalidades de trabajo que ya no existen, niveles de informalidad que se han aumentado, procedimientos que no tienen aplicación. Entonces, la motivación inicial es a modernizar nuestro marco legal en materia laboral. Respeto, admiro y en lo personal quiero muchísimo al doctor Milton Ray Guevara, y es de las personas de mayor conocimiento en el tema laboral en nuestro país. Quisiera ver si fue sacado de contexto, porque la posición actual del sector empleador no es la eliminación de la cesantía. De hecho, no hay una sola propuesta sobre la mesa. Nosotros, por una parte, hemos planteado precisamente revisar el esquema abierto que tenemos aquí, que no hay otro país en la región que lo tenga de esta forma. En segundo lugar, si no hay vía de avance por veamos si hay un seguro de desempleo, si hay un fondo, cómo es la mejor forma precisamente para que los propios trabajadores reciban y se les respeten sus derechos, y la incertidumbre que generan las empresas pueda ser controlada. Estamos completamente abiertos, estamos también optimistas de los avances que se ha tenido en la conversación, pero hay temas que tienen que ser abordados. Si nos ponemos de acuerdo, mejor. Si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos discutámoslos objetivamente y no evadamos la responsabilidad histórica que hoy está en nuestros hombros. Una ñapita. Una ñapita. Ustedes han sido invitados hoy al Palacio Nacional por el presidente de la República para, se dice él, presentar en su tradicional rueda de prensa, la semanal, lo que sería la propuesta suya de reforma constitucional. No, de hecho a esa misma hora estamos convocados en el Consejo de Competitividad para ver alguna de estas proyecciones. La batió, inteligente, gracias. y piensa rápido. Gracias, César Dargan. Gracias, César. La batió todita hoy, Sí, incluyendo piensa rápido. los lanzamientos de Mayobané. Vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Dijo que no le gustaba eso de poderoso con él. Pero Humildad, es el con humildad él. ante Humildad, todo. Tú ¿verdad? no ves el presidente, tiene hasta la Junta de Vecinos. Es poderoso por lo que aporta. Gracias, No por César. otra Gracias. cosa. Gracias a ustedes, señores. Vamos a la pausa.